A mi derecha está el profesor Sergio Cámara. No me ha querido que me extienda con su currículum, pero bueno, tengo que anunciarlo. Es doctor en Derecho y doctor en Ciencias Forenses y profesor de la UNED en el Departamento de Derecho Penal y Criminología. Con esto me ha dicho que es suficiente. Yo creo que, bueno, que su ponencia, por supuesto, volvemos otra vez al derecho penal y, bueno, lo escuchamos y ya con ello terminamos esta jornada, cuando quiera. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro de Ceuta de la UNED, no voy a decir ya lo de asociado, porque hemos dicho que poco a poco esa terminología irá desapareciendo, el Centro de Ceuta de la UNED, y por supuesto a Alejandro por la amable presentación, a Carlos, el director del curso, por haberme invitado, y a todos ustedes, porque a estas horas... bueno, es casi un milagro o debe agradecerse encarecidamente que a uno le estén escuchando tanto aquí presencialmente como online. Bueno, precisamente decía quien me ha presentado tan amablemente que volvíamos al derecho penal, sí y no. Es decir, soy consciente de que he venido a unas jornadas expresamente pensadas para los criminólogos, aunque obviamente la criminología como ciencia empírica multidisciplinar va a cubrir también el interés de otras muchas ramas de conocimiento, y así lo esperamos. Y es cierto que voy a hablar de un tema que versa sobre el derecho penal, sobre las finalidades del derecho penal, pero no he querido enfocar el tema desde una perspectiva jurídico-formal. De hecho, lo voy a hacer desde una perspectiva criminológica. Y además pensando en la profesión tan ninguneada institucionalmente de la criminología en nuestro país. La criminología tiene tradición histórica desde el siglo XIX en España. Desgraciadamente, lo que no ha tenido luego es un reconocimiento en las leyes, exceptuando loables excepciones, como el jurista criminólogo en instituciones penitenciarias, tristemente desaparecido. En Cataluña se sigue manteniendo la mención nominal, pero no real, al criminólogo, y en otras ramas ni siquiera aparece, aunque se le deja la puerta abierta, como es el caso de la legislación penal de los menores, que tanto hemos mencionado en estas ponencias. Pero el criminólogo, ante todo, y esto es una cuestión casi semántica, el sufijo logos, es el analista del crimen, de todo lo que tiene que ver con el delito, de todo lo que tiene que ver con el hecho criminal. De hecho, yo defino la criminología, para acortar las definiciones que se suelen utilizar, como la ciencia holística del fenómeno criminal. Y dentro de esa ciencia holística del fenómeno criminal está también la reacción al delito y la prevención del delito. Y por eso creo que este tema es fundamental para el criminólogo. Y al ser un analista del fenómeno criminal, de la reacción al delito y también de lo que funciona y de lo que no funciona en el ámbito de prevención, lo que he querido hacer con esta ponencia es precisamente hablar desde una perspectiva criminológica de todos los estudios empíricos que se han hecho sobre algo que considero fundamental y que sin embargo ha pasado de puntillas en nuestras cabezas. En una legislación cada vez más fluida, más líquida, como se dice ahora mismo, con cambios constantes, buscando una eficacia que luego no se contempla en la realidad criminológica, con los medios de comunicación y los políticos ocupados intentando de alguna manera contentar a la población, en muchas ocasiones desde una perspectiva casi emocional, intentando reducir el sentimiento de inseguridad ciudadana o el miedo al delito, nos encontramos con que en España son escasos, por no decir que inexistentes, los estudios criminológicos, que sí existen en otros países, sobre la eficacia y la eficiencia de los fines preventivos del derecho penal para precisamente reducir los índices de criminalidad o bien el sentimiento de inseguridad ciudadana. Es decir, cuando el legislador instaura la prisión permanente revisable, cambia los delitos sexuales, sustituyendo el anterior abuso con una finalidad, como han mencionado aquí muy bien, eminentemente pedagógica, para tranquilizar, entre otras cuestiones, a la sociedad, no digo que no tenga otras finalidades, y nos dice, tranquilos, estamos cambiando las leyes, estamos endureciendo el derecho penal para conseguir prevenir nuevas conductas delictivas, con esa finalidad. Y sin embargo, no tenemos ninguna prueba empírica de que esto sea así, porque no hay estudios, prácticamente, ni sobre reincidencia delictiva, ni sobre la eficacia o la eficiencia, que supone valorar también los costes de este tipo de políticas, de este tipo de legislaciones, de que esto sea así. Es decir,
que es un acto de fe. Nos lo tenemos que creer cuando las exposiciones de motivos nos dicen que esta es la finalidad y este el objetivo. ¿Y por qué nos lo tenemos que creer? Porque en España ningún instituto de criminología, ningún colegio de criminólogos, ningún grupo estatal público ha podido realizar estudios sobre la eficacia y la eficiencia. ¿Y por qué no se ha podido? Precisamente porque en muchas ocasiones falta el reconocimiento institucional. Por lo tanto, no voy a hablar aquí de la prevención general y especial desde la perspectiva del derecho penal, sino de los estudios que se han ocupado de decir si funcionan o no funcionan estos métodos preventivos. Y para intentar, de alguna manera, en primer lugar, pavimentar todo lo que diré después, cuál es mi exposición, pues voy a hacer una sucinta mención al concepto de prevención, pero sobre todo para ubicar lo que es la prevención general y la prevención especial. No voy a empezar a definir los conceptos de manera formal ni nada por el estilo, porque no es necesario y porque nos bastará un concepto bastante genérico de cada uno de los términos. El tema de la prevención en criminología se le ha empezado a dar una mayor importancia, sobre todo a partir de los años 60 a los años 70 del siglo pasado. No es verdad que antes no existiera el concepto de prevención, ha existido desde siempre, pero lo cierto es que el llamado giro preventivo se produce en esa época, sobre todo enfocándolo muchísimo a la prevención especial positiva. ¿Qué es la prevención especial positiva para aquellos que no han estudiado derecho penal? Pues básicamente lo que dice nuestro artículo 25.2 de la Constitución española, que las penas y las medidas estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Eso es, reeducación y reinserción social es prevención especial positiva. Bien, como digo, desde siempre se ha entendido que el derecho penal tenía una función preventiva, pero se focalizaba fundamentalmente en la prevención general negativa. ¿Qué es la prevención general negativa? Pues básicamente la disuasión o intimidación al público general a través de la criminalización de algunas conductas y el establecimiento de penas para esas conductas. De tal manera que si yo veo que matar está prohibido y se describe en el Código Penal con una pena durísima, eso me intimidará, me disuadirá para que yo me inhiba de realizar conductas de matar. Bien, pues teniendo en cuenta que esto ha sido así desde hace mucho tiempo, ¿por qué digo que el concepto de prevención es criminológicamente contemporáneo? Pues porque en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 60 y 70, el giro preventivo se ha focalizado a intentar adelantarse cada vez más en estos objetivos preventivos. El derecho penal, como veremos, es un medio de prevención terciaria. Es decir, actúa una vez se ha cometido el hecho delictivo y por lo tanto tiene una eficacia preventiva mucho más limitada que otros sistemas o programas de prevención. Y por eso conviene ubicarlo dentro de todas las categorías que hay y que se manejan en la criminología en referencia a la prevención del delito. En primer lugar, tendríamos un concepto amplio. Yo sé que los que están aquí presencialmente no verán muy bien el PowerPoint, el esquema, porque es muy pequeño. Los que están en sus casas a través de Aviv sí que lo podrán ver. Yo incluso podría ampliar aquí con una lupita, haciendo un poco mención de las herramientas informáticas que tenemos en la UNED. Pero bueno, yo básicamente aquí lo que hago es diferenciar entre el concepto amplio y el concepto estricto. En principio, siguiendo un concepto puramente amplio, pues podemos decir que prevención es todo aquello, cualquier tipo de intervención, sea pública, privada, que tenga por objetivo o bien reducir la delincuencia directamente, reducir las cifras de delitos o que simplemente sea beneficiosa para reducirlas un poco, aminorarlas. Pero si nos vamos a un concepto más estricto, por ejemplo el que maneja el Consejo de Europa, por ejemplo el del programa de La Haya, que también existen programas de prevención a nivel europeo o supranacional, ya nos concreta un poquito más y dice que son todas aquellas medidas, programas, estrategias, políticas, es decir, el concepto de prevención es amplísimo en cuanto a los métodos que puede utilizar, en cuanto al alcance que puede tener, porque puede hacerse prevención del delito desde el ámbito público, desde el ámbito privado, supranacional, estatal, municipal, local, etcétera. Y los objetivos fundamentales ya no son únicamente reducir la delincuencia, sino todos los que tienen ahí, que como no verán, pues se los digo yo. Orientadas a, o sea, todas estas políticas, medidas, programas tienen que estar orientadas a, o que directamente reduzcan, se sepa empíricamente que reducen, en primer lugar, los índices de delincuencia,
En segundo lugar, los índices de reincidencia, que también es importante. Los sentimientos de inseguridad ciudadana, es decir, atendiendo a la reacción al delito, y además lo pueden hacer desde dos dimensiones diferentes. Desde una perspectiva cuantitativa, es decir, reducir realmente la cifra de delitos, o desde una perspectiva cualitativa, reducir la gravedad de los mismos, por ejemplo. Y en cuanto a los sentimientos de inseguridad ciudadana, reducir el miedo o preocupación al delito. Bien, pues teniendo en cuenta este esquemita general, digamos que el derecho penal y sus finalidades, que son las de prevención general y prevención especial, estarían, digamos, entre estos métodos que pueden reducir los índices de delincuencia, pero sobre todo estará enfocado también a reducir los índices de reincidencia. Y aquí hay una diferenciación también entre las distintas finalidades del derecho penal. Cuando yo hablo del derecho penal con una finalidad de disuasión, esa prevención general, lo que intento es reducir de manera primaria los índices de delincuencia, que cada vez menos gente cometa delitos, a través del miedo al castigo. Pero si yo hablo de la prevención especial, por ejemplo, de la reeducación o rehabilitación, lo que intento es reducir los índices de reincidencia. Intento que los que ya han cometido un hecho delictivo no vuelvan a cometer nuevos hechos delictivos. Pero también estoy hablando de una prevención general positiva, que se define como la reafirmación o confianza de la ciudadanía en general, de la población en general, en la justicia y en el derecho, que también es otra de las finalidades del derecho penal. Y en ese caso lo que estoy intentando es reducir los índices de inseguridad ciudadana. Ah, vale, la ley funciona, ¿no? Los agresores sexuales no salen a la calle en masa. ¿Por qué ha habido tanto alarmismo social y tanta polémica con el tema de la ley solo sí es sí, cuando sabemos que por principio de legalidad y por la garantía de retroactividad de la ley penal más favorable, si bajan las penas, de eso se van a poder beneficiar los que ya estaban condenados? Pues porque eso incide directamente emocionalmente en la población, en nuestros sentimientos de inseguridad ciudadana. Claro, si a lo mejor nos explicaran las cosas mejor o saliera algún jurista en televisión o algún criminólogo en televisión diciendo las cosas como son, pues a esos sentimientos de inseguridad ciudadana no se incrementarían. Bien, respecto a los métodos que se pueden utilizar para reducir el delito y para estos programas, métodos, políticas de prevención, tenemos en primer lugar la disuasión directa, intimidar directamente a través del miedo al castigo. Esto lo hace la prevención general negativa del derecho penal. Por otro lado, reducir el potencial para el delito, es decir, reducir las oportunidades. Todos los que han estudiado criminología conocerán una de las doctrinas más importantes de la prevención situacional, o que se han utilizado luego en prevención situacional, que es la teoría de las oportunidades. Reducir las oportunidades del delito puede reducir también las cifras de criminalidad. En este caso, el derecho penal es mucho menos eficaz, porque sus fines preventivos se producen una vez, como ya he dicho, se ha realizado el hecho delictivo y por lo tanto no nos sirve para prevenir o quitar oportunidades al delincuente. Y luego hay otros métodos que inciden directamente en paliar las causas sociales o sociológicas, psicológicas incluso, se ha hablado aquí desde muchísimas perspectivas, sociales en general de la delincuencia. El derecho penal, desgraciadamente, y aunque se intente solucionar todo problema social tipificando un nuevo delito en el Código Penal o utilizando el derecho penal para todo, pues desgraciadamente no va a solucionar nuestros problemas sociales. Si la economía va mal, el derecho penal no va a solucionar que la economía esté mal. Si los menores de edad no están teniendo una buena comunicación con sus padres o no están siendo supervisados adecuadamente por sus padres o familias, no lo va a solucionar el derecho penal. Por lo tanto, ya vamos ubicando dónde están los fines preventivos del derecho penal. Esta clasificación, que hasta cierto punto es aleatoria, no es que yo la haya construido de cero, obviamente he estudiado todas las clasificaciones o la mayor parte de las clasificaciones que se han realizado de los sistemas de prevención, pero digo que es hasta cierto punto aleatoria porque prácticamente cada criminólogo, cada autor en la doctrina tiene su propia clasificación. Pero yo he cogido las más importantes por sujetos, por operativo que aplica el programa de prevención y por el objetivo o finalidad del mismo o por la población a la que va dirigida, y sin andarme mucho por las ramas podríamos decir que el derecho penal o las finalidades del derecho penal en este esquema, como les pongo aquí, estaría un poco
en un modelo legal, es decir, lo que caracteriza al derecho penal como sistema de prevención es que es un sistema fuertemente normativizado, un sistema muy formal, y dentro de eso no solamente tenemos la ley escrita, los delitos y las penas recogidos en la norma, sino también quien los aplica, quien los ejecuta. Es decir, no solamente la administración de justicia, sino también el sistema penitenciario. Es más, podríamos decir que la administración de justicia, juzgados, tribunales, etcétera, participan tanto de la prevención general como de la prevención especial, y el sistema penitenciario está muy enfocado a la prevención especial positiva, rehabilitación, reinserción social. Y si lo miramos por población, el derecho penal tiene una cierta incidencia como sistema de prevención primaria dirigido a toda la población. Ya lo he dicho, cuando el legislador recoge un delito en el Código Penal y nos dice, ojo, que si haces esto te va a caer esta pena, pues obviamente está ejerciendo una disuasión a toda la población, independientemente de que estemos ante menores de edad, estemos ante... Otra cosa es que luego puedan comprender esa disuasión, como veremos. Estemos ante cualquier sector de la población, estemos ante grupos de riesgo o estemos ante personas que ya han cometido un hecho delictivo. Ahí no hay discriminación alguna en esa disuasión y por lo tanto puede ser entendido como un sistema de prevención primario en ese aspecto únicamente. Porque después lo cierto es que una vez que se ha cometido el delito y se aplica esa pena, lo que queremos hacer, como he dicho antes, es bajar los índices de reincidencia. Y por lo tanto ahí el derecho penal es un sistema de prevención terciaria, específicamente pensado para los delincuentes que ya han cometido el delito y para intentar que vuelvan a la sociedad y no cometan nuevos hechos delictivos. En este otro esquema simplemente yo les pongo aquí, pero no lo voy a desarrollar desde una perspectiva jurídico-penal, cuáles son las finalidades discutidas hoy en día incluso del derecho penal, que podemos resumir en aquellos que piensan teorías absolutas, teorías de la retribución, que el derecho penal para lo único que sirve es para castigar, y punto, y se castiga porque se ha cometido un delito y para realizar un imperativo moral, una obligación moral de la ciudadanía o del Estado, como lo quieran ver, de quien ejerza el ius puniendi, el derecho o la potestad a castigar, para que se haga justicia. Y punto, no tiene ninguna otra finalidad útil. En ese sentido, esas teorías no considerarían ni siquiera el derecho penal como un sistema de prevención, sino simplemente como un sistema punitivo de castigo. Hombre, claro, si a mí me cortan la cabeza cuando he robado una chocolatina, algo previene a lo mejor al resto, ¿no? A través de la intimidación. Pero ellos dicen que les da igual si eso es así o no. Aquí se impone el castigo porque se ha cometido un delito. Las que verdaderamente consideran el derecho penal como un sistema de prevención serían las teorías relativas o utilitarias y las eclécticas, porque incluyen también la prevención como una de las finalidades. Las teorías relativas utilitarias, que son las que imperan hoy en día en la mayor parte de los sistemas penales, dicen que existen finalidades del derecho penal dirigidas o bien a toda la población, prevención general, o bien específicamente al delincuente, prevención especial. La prevención general negativa, ya lo he dicho, es la disuasión e intimidación general. La prevención general positiva es aquella que busca... Sí. Parece que no escucha a la gente. A ver, desde luego el micrófono se está moviendo. Sí que se oye... Vale, pero debe ser que alguno ha tenido algún problema puntual. Como les iba diciendo, la prevención general positiva sería también dirigida a toda la población, por eso es prevención general, pero consiste en que cuando se enjuicia y se castiga un hecho delictivo, la mayor parte de la asociación, de la sociedad, nos sentimos reafirmados en que el sistema funciona, que las cosas van bien, se ha hecho justicia, ¿no? Y luego la prevención especial, dirigida específicamente al delincuente, también se divide entre negativa y positiva. La negativa sería la inocuización, la custodia del delincuente, la inhabilitación del delincuente para evitar que vuelva a cometer hechos idénticos o similares en el futuro, o incluso la intimidación individual, claro. Si al resto de la población, si a la población en general le intimida el que en el Código Penal se diga que puede haber un castigo con la cadena perpetua, pues al que la está cumpliendo, pues muchas veces también le intimida directamente. Y luego la prevención especial positiva, que sería esa reeducación, reinserción social.
Pero aquí lo que nos interesa es saber si estas finalidades son eficaces y son eficientes. Eficacia significaría que consiguen los objetivos que hemos definido antes. Bajar las cifras de criminalidad de manera cuantitativa o cualitativa, es decir, que los delitos que se cometan sean los menos graves, porque los graves están castigados con una mayor pena, o bien bajar los índices de reincidencia o bajar los índices de inseguridad ciudadana. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto lo tendrían que hacer los criminólogos, como ocurre en otros países, a través de muchísimas metodologías diferentes. Una de ellas, la llamada econometría del delito. Un premio Nobel, Becker, en los finales de los años 60, construyó una serie de fórmulas matemáticas que podían predecir con una mayor o menor aproximación actuarial los índices de criminalidad, es decir, las fluctuaciones, el aumento o disminución del hecho delictivo, y también verificar si las medidas que se imponían eran eficaces, conseguían los objetivos anteriormente establecidos y si eran eficientes, es decir, si los costes no superaban a los beneficios, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Yo puedo instaurar la pena de muerte, y la pena de muerte, por ejemplo, en el ámbito de la prevención especial negativa, es absolutamente eficaz, porque obviamente si le corto la cabeza al delincuente, este ya no va a volver a cometer nuevos hechos delictivos, no hay índice de reincidencia posible. Ahora, ¿es eficiente? Pues podemos dudarlo y mucho, porque los costes no solamente económicos, sino también morales, los costes en garantías, los costes incluso en paz social son muy, muy elevados. Entonces, estos parámetros son los que intenta medir, por ejemplo, la econometría del delito, ¿no? Ahora bien, es cierto que cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, la disuasión a través del derecho penal, decimos, bueno, es que si ponemos la prisión permanente revisable, la gente cometerá menos asesinatos porque obviamente tendrán miedo a que se les castigue con esta pena. Eso supone que somos sujetos que están en el vacío, somos como los experimentos de física. Somos sujetos puramente racionales, somos sujetos puramente libres, no nos dejamos llevar por nuestras emociones, y ante la tesitura de cometer un hecho delictivo o no, hacemos un baremo de costes y beneficios. Esto lo estudia la doctrina dentro de criminología, como los que han estudiado esta disciplina sabrán, de la elección racional. Bueno, pues se ha demostrado que la teoría de la elección racional es bastante válida en un conjunto muy importante de hechos delictivos, como pueden ser los patrimoniales o los socioeconómicos, donde sí que se barajan los costes y beneficios de una manera un poquito más precisa, pero en los delitos de sangre, en aquellos delitos contra bienes jurídicos personales, parece que falla un poco. Hay otros factores a tener en cuenta, ¿no? Pero lo que hay que entender en primer lugar, si hablamos del fin del derecho penal como prevención general negativa, es decir, como disuasión, intimidación a la sociedad, que es lo que en muchas exposiciones de motivos el legislador nos intenta vender cuando impone penas más duras. Dice, no, es que esto lo que va a hacer es un efecto preventivo. La gente se va a abstener de cometer nuevos hechos delictivos. Lo primero que hay que entender es que en realidad la prevención general negativa, como decía Medina Ariza, y lo pongo aquí en el PowerPoint, es en realidad una teoría que supone que el individuo que recibe esa información por parte del legislador, o de la prensa, de quien sea, está dispuesto a modificar su comportamiento. Por eso digo aquí que es una teoría sobre las implicaciones conductuales, es decir, modificación de la conducta del individuo, de creencias subjetivas, es decir, depende del propio individuo. ¿Y qué significa esto? Que para que sea eficaz y eficiente el individuo, es decir, el potencial delincuente, tiene que saber o percibir adecuadamente cuáles son los niveles de castigo, cómo se va a imponer ese castigo, cuál es la cuantía del castigo, dependiendo de lo que haga, etc. Y en segundo lugar, tiene que estar dispuesto, una vez que conoce todo esto, a modificar su conducta. ¿Qué es lo que han demostrado los estudios empíricos en criminología? Pues que la mayor parte de la población, y muchos más los que están dispuestos a cometer hechos delictivos, no están informados en absoluto de cuáles son las penas que conllevan a cada hecho delictivo. Es más, se han hecho muchísimas encuestas, muchísimos estudios criminológicos en el ámbito anglosajón, en el que, o en el ámbito incluso de España hay alguno, en el que
la gente se sorprende de lo duro que es nuestro Código Penal. Le dicen, ante esta conducta, ¿usted con cuánto castigaría? 10 años, 15 años, y la gente tiene tendencia a castigar menos, a ser menos punitiva de lo que realmente es nuestro Código Penal. Es más, en los estudios estadísticos que se han realizado sobre la prisión permanente revisable, que es el castigo más duro que prevé nuestro Código Penal, se ha visto que a medida que se conocía más sobre la pena en cuestión y cómo funcionaba, la gente estaba menos de acuerdo con que existiera en nuestro sistema. Por lo tanto, ya vemos que la criminología sirve para algo, para darnos cuenta de si verdaderamente lo que nos están contando las exposiciones de motivos se refleja luego empíricamente o no. Pero además, esta disuasión penal conlleva unos costes, como ya he dicho. Hay costes que son directos de la sanción para el individuo y hay otros costes que son indirectos y que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la estigmatización, los costes en las relaciones sociales, los costes en oportunidades vitales. Claro, mientras yo estoy cumpliendo una pena de prisión no puedo acceder a determinados puestos de trabajo, mi familia también sufre, es decir, todo esto forma parte de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en esa econometría de la eficacia y la eficiencia de los fines de la pena, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dicen los estudios criminológicos empíricos? Bueno, pues que en primer lugar tendremos que distinguir entre lo que es la disuasión general inicial, que es lo que he dicho antes, yo lo pongo en el Código Penal y ya cada uno que se informe, ya sabemos que esto tiene muchos problemas, lo acabo de indicar, o una disuasión general marginal, que serían todos aquellos cambios en la certeza del castigo, en la severidad del mismo. Claro, que yo ponga una pena en el Código Penal, eso puede intimidar a un conjunto de la población, pero se ha demostrado en criminología que en realidad no importa tanto la dureza, digamos, abstracta de la pena, como el hecho de que yo sepa que si hago el hecho, sí o sí me van a pillar y me van a imponer esa pena, es decir, la certeza del castigo. Y tampoco importa tanto en abstracto la pena en cuestión, como ya no solo el hecho de que yo sepa con certeza que se me va a aplicar, sino cómo se me va a aplicar, la severidad del castigo. Pues se ha demostrado en los estudios econométricos y actuariales y estadísticos criminológicos que importa más al delincuente la certeza que cualquier otra de las variables que acabamos de decir. Es decir, el delincuente siempre va a estar dispuesto a arriesgarse a cometer el hecho delictivo, sea cual sea la pena que le impongamos y la severidad de la misma, si tiene una percepción de la incerteza del castigo. Es decir, seguramente no me van a pillar. Y ya les digo yo, y aquellos que se hayan dedicado al ejercicio de la abogacía lo sabrán mejor que yo me he dedicado algunos años, la mayor parte de los delincuentes son optimistas, siempre piensan que no le van a pillar y normalmente cuando les pillan no es la primera vez que realizan el hecho delictivo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes aquí todas las variables que les pongo que se estudian en cuanto a la eficacia o eficiencia de esta intimidación. Tiene que tener el delincuente un conocimiento de los cambios, o la población en general tiene que tener ese conocimiento de los cambios legislativos que operen. Tomar en consideración esos cambios, es decir, tenerlos en cuenta en relación a las variables de certeza y de severidad. Vale, yo sé que han puesto una nueva pena de prisión permanente revisable. Siempre pongo el ejemplo de la prisión permanente revisable porque es el castigo más duro, pero pueden sustituirlo en España, pero pueden sustituirlo por pena de muerte o lo que quieran. O una multa que a veces es más grave incluso que nos metan en prisión. Claro, yo tengo que saber, vale, está la pena de prisión permanente revisable, pero si yo soy astuto y ¿cuántas veces me... O dicho de otra forma, incluso sin ya depender de mí, vale, existe esta pena, pero ¿cuánto están dispuestos los tribunales a imponerla? ¿En qué casos? ¿En qué supuestos? ¿No? O la severidad del castigo, ¿cómo voy a cumplir esa pena? Por otro lado, la creencia en un riesgo real de ser descubiertos, obviamente. La creencia en que el cambio les puede ser aplicado, también. Y estar dispuesto, en última instancia, a cambiar mi conducta como consecuencia del cambio. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios criminológicos? Que la prevención general negativa, la disuasión penal, funciona marginalmente porque funciona para todos aquellos que ya, de base, no están dispuestos a cometer hechos delictivos. Es decir, que en el fondo la prevención general funciona, es decir, tiene que haberla, porque se ha demostrado que, por ejemplo, en ausencia de una norma y de un castigo,
obviamente el número de hechos delictivos crece. Piensen ustedes, por ejemplo, en un estado de alerta, de alarma, donde la ley deja de aplicarse momentáneamente. ¿Qué es lo que sucede? Expolios, vandalismo, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, el que esté el castigo funciona. Pero, sobre todo, ¿para quién funciona en el estado normal de las cosas? Para el ciudadano medio, para aquel que ya de base tiene muchas dificultades y pocas oportunidades para cometer el hecho delictivo. Por lo tanto, su eficacia preventiva es baja. ¿Qué es lo que nos demuestran también los estudios criminológicos sobre esta disuasión general? Que una excesiva severidad o certeza puede tener incluso consecuencias contraproducentes. Y aquí llevamos a una paradoja. Y es que un sistema de prevención como es el derecho penal termine siendo criminalizante. Y esto es raro. Y les pongo el ejemplo otra vez con la prisión permanente revisable. Imagínense ustedes que en lugar de prisión permanente revisable tenemos cadena perpetua vitalicia como existen en otros países o incluso pena de muerte. Yo me cargo a alguien con los requisitos necesarios para que la ley me aplique la cadena perpetua, vitalicia. No va usted a volver a salir de prisión, como está mucha gente, por ejemplo, en algunos estados allí en Estados Unidos. Dentro de prisión también se pueden cometer delitos. Y si yo no tengo nada que ganar, tampoco tengo nada que perder. Me llevo por delante al funcionario de prisiones o a quien sea porque, total, yo no voy a salir de aquí. Si, como se hace en nuestro país, por no ponerles el ejemplo estadounidense, en muchas ocasiones a la hora de esforzarse el legislador por tipificar y tipificar y tipificar delitos, dando tantos requisitos, tanta vuelta de hoja, que lo que ocurre es que me sale exactamente igual de pena, prisión permanente revisable, matar a 5 personas que a 3, violar y después matar, esas construcciones complejas que hace para cubrir y para ofrecer al público una sensación de tranquilidad y de reafirmación en la norma, es decir, intentar otra finalidad preventiva, pues al final lo que dice el delincuente es: si me van a pillar por esto y me va a caer la prisión permanente revisable, pues me cargo a la víctima y así a lo mejor no me pillan y elimino la certeza del delito. Esto viene, por ejemplo, a colación de determinadas opciones de política criminal que barajan la posibilidad de castigar con prisión permanente revisable la violación múltiple. En un primer momento a todos nos puede sonar muy bien. El delito de violación es un delito especialmente grave contra un bien jurídico protegido eminentemente personal y nuclear para el individuo. Y claro, el violador en serie, pues ¿por qué no va a estar castigado con la prisión permanente revisable? Pero lo que suena muy bien a priori, en ese sentimiento, en esa reducción del sentimiento de inseguridad ciudadana o miedo al delito, suena muy mal cuando uno se da cuenta de que el violador en serie lo que va a hacer es matar a las víctimas. Porque ya qué más le da, si le va a caer igual la prisión permanente revisable. Entonces puede haber un efecto contraproducente. Por otro lado, incluso la ciudadanía puede ponerse en contra de un código penal o de una finalidad de disuasión general especialmente dura. Imagínense ustedes que instauramos la pena de muerte. Borramos la Constitución, el artículo 15, e instaurarle la pena de muerte. ¿Cuántos no protestarán porque se haya introducido esto, que supone, al fin y al cabo, un coste moral muy importante y un coste en garantías muy importante, teniendo en cuenta que somos un Estado social y democrático de derecho? Pero les digo todavía más. ¿Cuántos no protestan cuando, por ejemplo, se instaura una política muy dura en otros ámbitos diferentes al derecho penal, pero que pueden estar plenamente unidos a él, como es el ámbito de la hacienda pública? Los delitos contra la hacienda pública, la posibilidad de regularización, imagínense ustedes que lo quitamos. También podrían protestar los ciudadanos. Incluso podrían entender que al final una excesiva severidad del castigo puede llevarnos a dejar de ser un Estado social y democrático de derecho, y eso no todo el mundo lo quiere, ¿no? Por otro lado, si todo está castigado, claro, fíjense ustedes, en los antiguos códigos penales casi todo, o en las antiguas civilizaciones casi todo estaba castigado con la pena de muerte. Robar, pena de muerte, matar, pena de muerte. ¿Qué es lo que ocurría? Que la disuasión dejaba de tener un efecto.
Porque, insisto, daba igual. Si ya sé lo que me espera. Entonces, no había nada que hacer ahí. La disuasión empezaba a disminuir en eficacia. ¿Qué es lo que nos dicen también los estudios criminológicos que se han hecho en otros países, fundamentalmente en el ámbito anglosajón? Que efectivamente, como he dicho antes, la disuasión general negativa, la intimidación, funciona, pero funciona poco y mal. Existe un efecto preventivo, pero sobre todo no tanto por la pena en abstracto, como digo, sino por la severidad del castigo y sobre todo por su certeza. Les pongo aquí lo que han evidenciado los estudios, por ejemplo, a nivel agregado o a nivel macro en encuestas oficiales, por la tasa de detención, duración de las penas, tasas de delincuencia, investigaciones también a través de autoinforme, de autodenuncia, ¿no? Se le pregunta a las personas cuántos hechos delictivos han cometido, si han sido castigados o no. Por ejemplo, se han hecho investigaciones en universidades con el tema de la copia en los exámenes, haciendo incluso trampas, es decir, pues se medía la certeza, que la sensación de certeza de que me iban a pillar copiando, incluso manipulando un poco el escenario, ¿no? Había algunos que siempre les pillaban copiando, los otros lo veían, y todo esto se ha medido en determinados valores. También se han realizado estudios ecológicos sobre la severidad del castigo, es decir, por poblaciones, y lo que evidencian es que existe muy poca evidencia real, empírica, que corrobore que el aumento de las penas y de su dureza reduce verdaderamente los índices de criminalidad. Con lo cual da igual que pongamos la pena de muerte, que los índices de criminalidad no tienen por qué verse reducidos. Y otra cuestión que han demostrado los estudios criminológicos, y es que los índices de criminalidad, tanto en un sentido cuantitativo, es decir, la cifra total de delitos que se cometen, como en un sentido cualitativo, la gravedad de los delitos, no tiene absolutamente ningún tipo de relación con el sentimiento de inseguridad ciudadana. Es decir, una sociedad como la Noruega, o como, que por cierto en algunos índices tiene más índice de criminalidad que nosotros, aunque nos pueda sorprender, que es todavía un estado de bienestar, o se le considera como tal, y que en principio todos aquí en España pensamos que viven allí en el mundo de la piruleta, pues resulta que el sentimiento de inseguridad ciudadana puede ser más elevado que el que tengamos nosotros. Viceversa, en España, si miramos el ranking de Eurostat, por ejemplo, independientemente de que nuestras estadísticas dejen mucho que desear y todo lo que quieran ustedes, no estamos de los primeros países y, sin embargo, nuestro sentimiento de miedo al delito y de inseguridad ciudadana es muy, muy elevado. Y se ha demostrado que, aunque las cifras de delincuencia fluctúen, ese sentimiento no para de incrementarse. Otras cuestiones, estudios sobre la certeza del castigo, por ejemplo, sobre la presencia policial, sobre la saturación de la vigilancia. ¿Qué es lo que nos dicen al final? ¿Cuál es la conclusión? Que la certeza del castigo sí produce efectos preventivos mayores que la dureza del castigo. Es decir, si tuviéramos que focalizar, según la criminología, nuestro sistema penal a un fin preventivo, tendría que ser no en la dureza de los castigos, no en la severidad de los mismos, sino en la certeza. Y esto es una cuestión más procesal que penal realmente, que sustantiva. ¿Por qué? Porque al final, como hemos dicho antes, en otra de las ponencias se ha anunciado aquí, la justicia va muy lenta. En muchas ocasiones no se puede llegar a un eficaz castigo de determinadas conductas delictivas, aunque se hayan producido, porque no podemos demostrar que haya sido así, ¿no? Y luego se han realizado incluso estudios sobre las percepciones sociales, encuestas transversales, estudios de paneles, que nos dicen al final, pues lo que les he dicho, no existe correlación entre la tasa de delincuencia y el sentimiento de inseguridad ciudadana. E incluso también he mencionado los experimentos sociales. Hay toda una caterva de teorías criminológicas que abogan porque el fin de disuasión, de intimidación, siga siendo el primordial por parte del derecho penal. No las voy a explicar todas, pero los nombres son ya lo suficientemente explícitos como para que ustedes entiendan cuáles son. Por ejemplo, la teoría de los third strikes, ¿no?, de Estados Unidos, de 3 y fuera, es decir, si cometes 3 faltas o 3 hechos delictivos, se transforman automáticamente en una sanción muy grave. La teoría de las ventanas rotas, los broken windows, que aboga por focalizarse sobre todo en el hecho de que parezca que se hace algo,
¿no?, que se acabe con la desorganización social, y las políticas de tolerancia cero, que no aguantan o que endurecen el castigo desde el primer momento. Y, por ejemplo, les pongo aquí un caso en Estados Unidos, podía haber puesto aquí también la administración Bratton, ¿no?, durante la policía de Nueva York, las redadas de armas, etcétera, etcétera. En general, podemos decir que la disuasión penal, según la investigación criminológica empírica, me he documentado viendo estudios en Canadá, en Inglaterra, en Australia, es decir, todo el ámbito, en Estados Unidos, todo el ámbito anglosajón, que es en el que más se trabajan estas cuestiones, nos dice que el coste social y económico de las políticas orientadas a la intimidación general suele ser muy elevado, tiene unos limitados efectos en la prevención del delito que se focalizan en la certeza del mismo. Hay una probabilidad moderada o alta de que los operadores jurídicos incluso alteren su comportamiento o rechacen la norma. Yo no sé ustedes si lo recordarán, pero salió en televisión el primer fiscal que tuvo que imponer una prisión permanente revisable en nuestro país, la pena más dura, muy criticada por la doctrina. Lloró cuando tuvo que imponer esa pena, porque no está de acuerdo con esa sanción. Obviamente, en nuestro país, a los jueces, a los fiscales, les obliga el principio de legalidad. Y en el artículo 4 del Código Penal está establecido que no pueden dejar de aplicar la norma, no pueden dejar de aplicar el derecho. Pueden exponer sus protestas a los poderes políticos para que modifiquen la ley si consideran que esta es injusta, pero tienen que aplicarla. Bueno, en otros países tienen una mayor flexibilidad y esto implica que en muchas ocasiones los operadores jurídicos modifiquen su comportamiento si no están de acuerdo con la severidad del castigo, por ejemplo. Incluso en España hasta cierto punto se puede hacer. Por ejemplo, aplicando muy estrictamente el principio indubio pro reo. O, por ejemplo, como se ha puesto antes, el caso de los dos menores, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Castigo? ¿Lo dejo pasar? Bueno, o aplico otras normas diferentes al derecho penal. Pues es que va a ser más, en interés superior del menor, va a ser mejor dejar este asunto fuera del derecho penal, por ejemplo. Y luego puede haber tensiones, como les he dicho antes, en cuanto al principio de proporcionalidad de las penas. ¿Por qué? Porque a veces se castigan algunas conductas porque mediáticamente se pone el foco en ellas de una manera exageradísima frente a otras que protegen bienes jurídicos de mayor importancia y que en principio en la escala de valores tendrían que estar más castigadas. Ya voy a ir concluyendo, pero quería hacer especial mención, bueno, el PowerPoint es extensísimo, pero yo lo he dejado como materiales, no pienso verlo de manera pormenorizada entero. Respecto a la prevención especial negativa, la inocuización, pero también la prevención especial positiva, es decir, la reeducación. A mediados de los años 70, un sociólogo, criminólogo, bueno, de hecho era criminólogo, aunque en Estados Unidos la criminología y en Inglaterra la criminología está más dentro de la sociología que del derecho, Martinson, un buen hombre, precisamente se ocupó de ver qué era lo que funcionaba, cuáles eran los programas de tratamiento penitenciario y los programas de prevención del delito que eran verdaderamente eficaces y eficientes. Bueno, pues su trabajo, para su consternación, llevó a la llamada doctrina del nothing works, nada funciona. Él llegó a la conclusión, en su estudio preliminar, de que daba igual lo que se hiciera, el programa de rehabilitación que se impusiera, el de prevención, daba lo mismo. No había manera de que se bajaran los índices de reincidencia, no había manera de que se bajaran los índices de criminalidad. Claro, imagínense ustedes lo que supuso esto en Estados Unidos, y de ahí vinieron todas las políticas focalizadas exclusivamente o bien en la absoluta inocuización del delincuente, en la prevención especial negativa o en esa intimidación. Si la rehabilitación y la reeducación social no funciona, pues vamos a focalizarnos en el miedo al castigo. Luego, Martinson, a lo largo de su vida, vio que se había equivocado, sus últimos estudios dieron conclusiones muchísimo más halagüeñas y empezó a darse cuenta de que su inicial investigación no había ido por el lado correcto. Pero toda una escuela, la canadiense en este caso, se dedicó a refutar esa doctrina del nothing works y demostrar que realmente lo único que funciona en todo caso, aunque tenga un efecto limitado, es precisamente los programas de tratamiento penitenciario enfocados en la rehabilitación y reinserción social. Ahora bien, no en todos los casos. ¿Por qué no funcionaba en muchos casos en Estados Unidos? Porque esos programas no estaban dirigidos
al perfil de delincuente concreto, no contaban con los recursos necesarios, no estaban bien construidos y, sobre todo, algo que también es tarea del criminólogo, no estaban posteriormente evaluados y corregidos. Martinson, el pobre hombre, se tiró desde, no sé, del piso 15, me parece, de su bloque de apartamentos en Manhattan y se suicidó, con esta carga en la conciencia de que había dado lugar a la doctrina del nada funciona, que luego posteriormente fue refutada. Pero para decir esto de si algo no funciona o si el efecto reinsertador de nuestros fines del derecho penal, artículo 25.2 de la Constitución española, es eficaz o no, habrá que hacer estudios sobre reincidencia. Bueno, pues en España prácticamente no se ha hecho ni una veintena, por aquí decían uno sí, y más. Por ejemplo, los tienen aquí en letra pequeña, los que están presencial no lo verán, pero estos son algunos ejemplos, hay alguno más. Por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, como siempre, los catalanes hay que decir las cosas como son, adelantados, visionarios en el tema de la criminología, en delincuencia juvenil también. Ellos son los primeros que han hecho estudios de las tasas de reincidencia. Y ahora la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también. Claro, estos estudios, el criminólogo tiene que saber que, al igual que la estadística criminal, la metodología es importantísima. No es lo mismo hablar de reincidencia in genere, es decir, se comete un hecho delictivo y luego se comete cualquier otro hecho delictivo, que reincidencia jurídico-penal, que es la recogida en el artículo 22 del Código Penal, que el delito que se comete posteriormente para que se considere como reincidencia tiene que ser del mismo título y de la misma naturaleza, o incluso reincidencia penitenciaria, es decir, cuántas personas vuelven a ingresar en prisión una vez han salido. Y se han hecho estudios, aquí tienen un ejemplo de todos los que yo he podido rastrear, algunos con metodologías muy diferentes, aplicados a poblaciones muy distintas, y puede decirse que en líneas generales en España no tenemos malos datos. Hasta los últimos estudios se decía que el índice de reincidencia en España bordeaba el 30 y tantos por ciento, 31%, 36%. Nos puede parecer más o menos elevado, pero lo cierto es que, a sensu contrario, hay un 60% de reinserción. Ojo que teniendo en cuenta que hemos dicho que el derecho penal es un sistema de prevención terciaria que actúa cuando ya el mal está hecho, pues oiga, no está nada mal. ¿Por qué? Porque significa que consigue un 60% de veces el éxito cuando otras instancias de prevención que tendrían que haber actuado antes han fracasado. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la socialización, hay que reconocerle su mérito. Pero es que el último informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ojo, sobre reincidencia penitenciaria, nos da unos datos muy halagüeños. ¿Que nos lo podemos creer del todo o no? El criminólogo casi nunca se cree a pies juntillas todo y hace bien. Pero nos dice que hasta se puede verificar la reinserción social hasta en un 80% de los casos. Es decir, una tasa de reincidencia penitenciaria de menos del 20%, por muy poquito, el 19,98%. Por lo tanto, se puede desmentir, al menos en nuestro país, que los programas de tratamiento o que la prisión como método de prevención especial positiva, entendida en un sentido amplio, como que la persona no vuelva a cometer hechos delictivos una vez pase por prisión, pues se puede desmentir que no se cumple, ¿no? Claro, respecto a la prevención especial negativa, la inocuización del delincuente, también se han hecho estudios longitudinales, lo que pasa es que en España no. Y yo les decía antes que el delincuente normalmente es optimista, y si lo es para la disuasión o intimidación general hacia toda la población, lo es todavía más en la intimidación personal, es decir, cuando le imponemos una pena. Es lo que se llama, por ejemplo, la falacia del jugador. Se hizo un experimento en Estados Unidos con psicópatas, criminales, psicópatas, un juego de cartas de póker amañado. Era imposible que ganaran a la banca. Era imposible. Pero oye, hasta que todos no se quedaron sin un duro, sin una ficha, no cejaron en su empeño constante y deliberado de tratar de ganar. Lo cual significa que por mucho dinero que perdieran, el castigo en este caso, es lo que representaba esa pérdida de las fichas, no se sentían intimidados. Y aquí podemos caer en la otra falacia de los llamados incorregibles. Diré, a no ser que estemos hablando de un sujeto inimputable
es decir, con un trastorno grave de la personalidad, con una adicción gravísima, con un trastorno psiquiátrico importante, una anomalía psiquiátrica, pues eso, un psicópata. Yo no he encontrado todavía ningún estudio empírico, en España por lo menos, y creo que no existe a nivel internacional, que me asegure, que me certifique y me selle que existen las personas incapaces de corregirse. Y ojo, no dudo que a lo mejor no exista alguna. Pero esto es como un poco lo del libre albedrío. Nosotros tenemos la experiencia de que sí existe el libre albedrío, pero no se puede demostrar empíricamente del todo, ¿no? Entonces, en ausencia de una demostración empírica, tendremos que confiar en que la rehabilitación y reinserción social son posibles, ¿no? ¿Qué es lo que estudian también los estudios longitudinales sobre los contactos con el sistema de justicia? Pues que hay también parámetros a tener en cuenta. Resulta que cuanto más severas son las penas, más duras son las penas, el contacto con el sistema de justicia produce más reincidencia. Justo lo contrario de lo que intuitivamente pensamos. Que si la pena es muy dura, la gente se lo volverá a pensar 2 veces. Pues no. Que hay un pobre impacto del efecto disuasorio especial, es decir, de la inocuización de la pena de prisión. La pena de prisión no intimida tanto personalmente al delincuente como pensamos. Antes lo he mencionado de soslayo. A veces las penas o las penas de multa o las penas de inhabilitación, por ejemplo, para los delincuentes de cuello blanco, son muchísimo más devastadoras. Muchísimo más devastadoras que la pena de prisión. Que la duración de la prisión está en relación inversamente proporcional con la reincidencia, es decir, que a mayor duración a veces existen mayores tasas de reincidencia. Y sin embargo, que los vínculos con la comunidad, es decir, aquellas penas que están dentro de la justicia restaurativa, están dentro de las penas alternativas a la prisión, funcionan mejor en cuanto a reducir los índices de reincidencia, ¿no? Aquí tienen otros ejemplos de estudios longitudinales. Esto también lo dice la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el estudio de 2019 que hicieron con casi 20.000 penados, viendo la reincidencia penitenciaria a 10 años vista, es decir, personas que habían ingresado en prisión o habían salido de prisión en 2009, viendo a 10 años vista en 2019 cuántas volvían a reingresar, ¿no? Ya hemos visto que muy pocas. Las condiciones penitenciarias más severas no producen menos reincidencia, es decir, que tratemos mal y les hagamos sufrir no significa que no vuelvan a cometer hechos delictivos. Hay que tener en cuenta el fenómeno también de la desocialización o de la prisionalización, es decir, que en lugar de ayudar a que estas personas vuelvan al ámbito social con mayores habilidades sociales, lo que estemos haciendo es generar una mayor oportunidad o un mayor caldo de cultivo para el hecho delictivo, ¿no? Y el efecto criminalizador, como les decía antes, del exceso de seguridad, de una clasificación penitenciaria inflexible, que no deje progresar al sujeto, que no exista, por ejemplo, un régimen abierto, es decir, lo que generalmente a la sociedad le genera muchísimo sentimiento de inseguridad, que el delincuente salga a la calle, pues resulta que es lo que hace que bajen los índices de reincidencia. Claro, cuando se produce un hecho grave, pues todos nos echamos las manos a la cabeza, pero es un coste que a lo mejor como sociedad tengamos que asumir, ¿no? Aquí les pongo otras cuestiones relativas a los estudios longitudinales, pero sí que para terminar quiero hacer hincapié en que de todos los sistemas, de todos los fines del derecho penal como sistema de prevención terciario legal muy formalizado, ya hemos visto que el de prevención general negativa, es decir, el de intimidación a toda la población, tiene efectos preventivos pero muy marginales y solamente enfocados al parámetro de certeza del castigo. Ya he mencionado que el de inocuización, es decir, el de inhabilitación del delincuente, la prevención especial negativa, tiene también efectos preventivos pero todavía más marginales, porque ni siquiera cumple con los parámetros, por ejemplo, de severidad. Y que el único que parece tener un mayor éxito preventivo realmente es la prevención especial positiva, la reinserción social y reeducación. Por supuesto que falla, ya lo hemos visto, mínimo, y si nos creemos la estadística, en un 20% de los casos. Desde el punto de vista de la eficiencia no hay duda, es el único es el que mejor funciona.
No es el único que funciona, pero es el que mejor funciona. Desde el punto de vista de la eficiencia, quizá un 20%, insisto, si nos creemos el estudio, no sea un coste demasiado elevado. Ahora bien, para que esto sea así, tenemos que tener en cuenta lo que nos decía la Escuela de Canadá cuando refutó a Martinson. Ojo, ¿cómo se hacen los programas de prevención? ¿Para quién se hacen los programas de prevención? ¿Quién los evalúa? ¿Cómo se cambian? No es lo mismo hacer un programa de prevención para un delincuente sexual, que normalmente el perfil, antes se hablaba del perfil, efectivamente coincido con lo que se ha dicho en esta mesa, pero normalmente varón, entre 18 y 21 años, sobre todo, ahora ha bajado un poquito más la edad, que comete un hecho delictivo respecto a una de las personas de su ámbito más o menos de cercanía, normalmente delincuente primario, ¿no? Esto es curioso, normalmente delincuente primario, es decir, no es lo mismo hacer un programa de prevención para este sujeto, que por cierto tiene un índice de reincidencia bajísima, según los estudios de la Generalitat de la Cataluña, de nuevo contraintuitivamente respecto a lo que se dice sobre los delincuentes sexuales, que para un sexual predator, es decir, un psicópata sexual, un tipo con un trastorno, una parafilia muy grave, etcétera, etcétera. Todas estas variables, por eso les pongo aquí, por ejemplo, la taxonomía de Moffitt, otro ponente la ha mencionado antes, muy acertadamente, que diferencia entre delincuentes crónicos a lo largo de toda la vida y delincuentes que solamente cometen hechos delictivos cuando la mayor parte de las personas cometen hechos delictivos, que es durante la juventud, la posadolescencia y la juventud. Entonces todo esto tiene que estar absolutamente individualizado. Incluso se han hecho estudios, insisto, matemáticos para establecer la tasa individual de reincidencia con una precisión más o menos actuarial. Para concluir, vuelvo a decir que es una lástima que cuando se explican los sistemas y los fines, los sistemas de prevención y los fines preventivos del derecho penal, no se haga alusión a este tipo de estudios y sobre todo lo que es peor o lo que me produce a mí una mayor intranquilidad académica es que en España, desgraciadamente, no existan institutos públicos de criminología dedicados precisamente a informar las políticas públicas, la política criminal, respecto a estos estudios de eficacia y de eficiencia de los fines preventivos del derecho penal. Porque aunque el derecho penal es lo último que actúa, si tiene unos fines preventivos, tendremos que poder prever, valga la redundancia, cuál es su eficacia, cuál es su eficiencia. Pues muchísimas gracias. Hay una pregunta. Todas las que quieran y me dé tiempo a responder. Buenas noches. Muchas gracias por la buena presentación. Quisiera hacer una pregunta. Usted ha dicho los fines del derecho punitivo. Del derecho penal en concreto. Penal en concreto, disuasorio, preventivo. ¿Hay estudios referidos a la finalidad del derecho penal como reparación de las víctimas? Sí. Como reparación de la sociedad. Es que cuando se dice, reducir las penas, pues no va a evitar que haya más violación, pero hay un aspecto que es la reparación personal. Por ejemplo, si la violan, a mí no me da igual que me metan 6 meses que 6 años. O si roban, o si prevarican, o si... Entonces, hay estudios de eso, porque claro, el derecho penal tiene que servir para reparar a la sociedad por el bien pasado. Sí, paso a responder. Es muy compleja, es una muy buena pregunta y es muy compleja de responder. Voy a intentar sintetizar lo máximo posible. En primer lugar, existen en el ámbito del derecho penal autores, Roxin, sin ir más lejos, uno de los grandes penalistas alemanes, que incluyen dentro de las finalidades del derecho penal la reparación a la víctima, ya de entrada. Yo no he abordado en eso porque el tema era muy extenso, pero ya de entrada los propios penalistas así lo estiman. Y luego, en la rama de la justicia restaurativa, que tiene que ver, entre otras finalidades, precisamente con restaurar la paz social que se ha quebrado por el delito entre víctima y victimario, y también el resarcimiento, tanto psicológico o moral, como, es decir, espiritual, si lo quieren ver así, como económico y material,
a la víctima, se han hecho muchísimos estudios sobre la funcionalidad y el efecto preventivo de ese tipo de castigos, o el enfoque al castigo, a ese tipo de prevención a través de la reparación a la víctima. De hecho, no se habrá visto aquí, pero yo en el esquema inicial, si se fijan, cuando se clasificaba por sujetos, yo decía también que era posible enfocar los sistemas de prevención a la víctima. Desgraciadamente, el derecho penal está poco enfocado desde el punto de vista formal a la víctima, aunque tenemos artículos 109 y siguientes del Código Penal, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil derivada de delito. Pero bueno, ya se están insertando muchos de los postulados y de los paradigmas de la justicia restaurativa. Pero ojo, la justicia restaurativa tiene sus límites y tampoco podemos confundir al público en general, y esto es algo a lo mejor polémico, esta afirmación que voy a realizar a continuación, ya lo he hecho en otros foros, no me importa que luego me tiren tomates y demás, pero yo siempre digo lo mismo, no confundamos, ojo, pensar en las víctimas, no confundirlo con pensar como las víctimas. Es decir, el legislador nunca puede pensar como una víctima, puede pensar en las víctimas. Es que puede tener también efectos contraproducentes. Pensemos, por ejemplo, en el Estatuto de las Víctimas. Pues está muy bien, es una gran conquista legislativa, pero sin embargo, en muchas ocasiones da una potestad a las víctimas para poder realizar injerencias en el desarrollo y evolución penitenciaria y en la efectiva reinserción social de los penados, porque la víctima tiene oportunidad de interponer recursos, que en muchas ocasiones es contraproducente. Pero, por ejemplo, tesis criminológicas que ahondan en el asunto ya no solo de la reparación a la víctima, sino en la cuestión de la mediación con la víctima, que es importante también en el efecto psicológico y en el efecto moral que tiene para reducir los índices de reincidencia. Bright-White, con su teoría de la disuasión general a través de la vergüenza. Es decir, cuando el delincuente tiene la oportunidad de ver cara a cara a la víctima, cuando la víctima le dice lo que ha hecho, cómo ha sufrido y demás, el delincuente tiene una serie de sentimientos de culpabilidad, de vergüenza, etcétera, etcétera, que pueden hacer modificar su conducta incluso antes que una pena especialmente grave. Y como estos ejemplos y tal, le puedo decir unos cuantos más, pero efectivamente ha sido he orillado ese tema o ha sido una ausencia por cuestiones de celeridad expositiva. Ya hablo lo suficientemente rápido y doy lo suficientemente la turra como para meterme en todos los berenjenales. Más preguntas. Están cansados. Claro, ha quedado claro. Bueno, pues entonces... Muchas gracias.